Hermanos queridos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos da mucha alegría saber que hay hermanos y amigos que fielmente ya por varios meses han separado o han apartado este tiempo entre las 07 horas y 8 horas para este tiempo de meditación bíblica y tiempo de oración. Quienes somos parte de la Junta Directiva Nacional de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana y Misionera, nos honramos en presidir este tiempo. Y para esta mañana queremos meditar en algunas porciones del Evangelio según San Juan. Y la primera, San Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 18. San Juan 1, 1 al 18. Miren en sus Biblias, hermanos queridos, dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué maravilla! En este pasaje, Juan nos está explicando, diciendo que el Dios eterno se encarnó. El Verbo se hizo carne. El Creador del universo se humanó, tomó forma humana, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que hay ha sido hecho, sino todo por Él. Esto indica que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un ser creado, no es creado. Jesucristo es Dios. Como dice un autor, no es Él un hombre gigantesco, ni tampoco un Dios en miniatura. Jesucristo es el único Dios verdadero. La luz en las tinieblas resplandece,
y Cristo vino para resplandecer, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el verso 11, a su mundo vino, a lo suyo vino, y los suyos, los habitantes de su mundo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios se hizo carne. Jesucristo es el Dios preexistente. No tiene principio, ni tampoco final. Hermanos y amigos, qué maravilla. Dios vino a vivir aquí en la tierra para mostrarnos el camino a Dios, para enseñarnos cómo debemos de vivir, para que vivamos santamente, porque debemos vivir con la mirada en Él. Él vino para modelar, para darnos ejemplo. Él vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y qué tristeza, la gran mayoría de la gente que habitaba el mundo entonces, en aquel tiempo, le rechazó, le despreció. Hoy también. Él quiere ser salvador de todos, pero gran cantidad de personas no lo reciben, no ponen su fe en Él, no quieren que Jesucristo los limpie de todo pecado y de toda maldad. Dice el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que puso aquí su carpa, puso su tienda, puso su casa aquí transitoriamente. Nació en Belén de Judea. Luego, por la persecución del rey, fue a vivir hacia el norte, a Nazaret. Y cuando tuvo 30 años, comenzó su ministerio público e hizo su centro de acción la ciudad de Capernaum. Y desde allí él se desplazó para predicar el evangelio de salvación que ha llegado hoy hasta nosotros. Tenemos que adorar a Cristo. Tenemos que amarle a Él. Jesucristo es Dios en persona. Dios hecho carne. El Verbo vino a habitar entre nosotros para mostrarnos el camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo les ruego que inclinemos nuestros rostros y con reverencia agradezcamos al Señor, porque Él vino a vivir en medio de nosotros y a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Todo fiel discípulo de Cristo sigue las huellas de su Maestro. Hermanos queridos, recordemos que todo fiel cristiano se parece a Jesucristo, imita a Jesucristo, ama como Él amó, tiene que perdonar como Él perdonó, decir la verdad como Él dice la verdad y ser manso y humilde como Cristo es manso y humilde de corazón. En todo un creyente se parece a Él. Nuestro modelo y ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Soberano Señor, muchas gracias porque te encarnaste, te hiciste como uno de nosotros. Aquí dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, que el Verbo fue hecho carne. El Dios eterno, el Verbo, la palabra, tomó forma humana, se humanó. El Creador del universo vino a este mundo, vino a su mundo que lo creó para que lo adoremos. Pero Señor, cuando tú viniste, la mayoría de las personas de este mundo te dieron la espalda, pero muchos también creyeron en ti, pusieron su fe en ti, su confianza en ti. Te reconocieron como Dios eterno, como el Dios encarnado, como el único Salvador. Y nosotros, Señor, te reconocemos como el único Dios verdadero.
no hay dioses, hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Creador, un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo hombre. Gracias, Señor, porque viniste a esta tierra para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos tus pisadas. Tú viniste para resplandecer, y también te pedimos que nuestras vidas, Señor, puedan resplandecer, que la gente pueda ver tu vida en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por tanta bendición, porque eres nuestro Salvador, porque nos perdonaste y ahora seguimos tus huellas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer otra porción del Evangelio según San Juan, el capítulo 3, los versículos 1 y siguientes. La historia de un hombre, un religioso, un hombre parte del Sanedrín, llamado Nicodemo, que conoció a Jesús. Dice 3, 1 y siguientes. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado o crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ciertamente Nicodemo era un religioso, un hombre instruido en la ley del Antiguo Testamento, pero no sabía lo que implicaba nacer de nuevo. El Señor orientó el diálogo y le dijo: Nicodemo, un camino tienes, y este es nacer de nuevo. ¿Y cómo puede un hombre viejo, dijo él, meterse o introducirse dentro del vientre de su madre y nacer otra vez? No estaba hablando el Señor de un nacimiento en la carne. Él estaba hablando del nacimiento espiritual. El Espíritu Santo de Dios viene a una persona cuando la persona confiesa sus pecados, cuando pide perdón por sus pecados.
Así como el viento. No vemos el viento, pero sí vemos lo que hace el viento. Y también dice aquí que oímos el viento. No vemos cuando el Espíritu Santo de Dios entra a vivir, a morar en una persona, pero sí vemos lo que hace el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de una persona. Le dijo el Señor a Nicodemo: mira, tienes que permitir que Jesucristo te perdone tus pecados. Tienes que experimentar el nuevo nacimiento. Tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento implica una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva conducta que es igual a una nueva vida. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser un hombre nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nuevo hombre es, nueva mujer, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Eres tú, maestro de Israel?, le dijo el Señor, ¿y no sabes estas cosas? Finalmente Nicodemo comprendió, porque el contexto inmediato nos da a conocer que él tuvo un encuentro con el Señor, que él se arrepintió, que él se convirtió. Él llegó a conocer de manera real, verdadera, al Señor Jesucristo, el único Salvador. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Todo el que miraba a aquella serpiente colgada de un madero vivía. Y al que no conoció pecado, Jesucristo por nosotros se hizo pecado. Y todo el que mira a Cristo y le confiesa sus pecados, recibe el perdón, recibe la limpieza y la vida eterna, recibe el sello del Espíritu Santo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha experimentado usted el nuevo nacimiento? Una persona experimenta el nuevo nacimiento cuando se arrepiente, cuando se convierte, cuando pide perdón al Señor por todos sus pecados, cuando reconoce que el justo Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros los injustos, y la sangre derramada por Cristo en la cruz es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos orando al Señor, dándole gracias por la salvación tan grande que hemos recibido, y también orando por aquellos que no le han recibido, que no le conocen todavía, para que se arrepientan de sus maldades y se pongan a cuentas con el Señor. Señor, muchas gracias por el testimonio de Nicodemo. Era un maestro de la ley. Te buscó a ti en la noche, pero no sabía lo que implicaba nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa arrepentirse de los pecados, significa convertirse, significa pedirle perdón al Señor por todo lo malo y poner la confianza en Él. Y cuando una persona confiesa sus pecados, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de esa persona y es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú le diste a Nicodemo y que nos has dado a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por nuestros amigos, para que ellos puedan arrepentirse, convertirse, confesar sus pecados, que puedan poner toda su confianza en ti, que puedan reconocer que el justo Cristo murió por nosotros los injustos. Oh Señor, que puedan ponerse a cuentas contigo. Amigos queridos, tienen que arrepentirse. Díganle al Señor en este mismo momento: amado Señor, amado Dios, me acerco a ti por Jesucristo. Reconozco que soy una persona pecadora. En este momento límpiame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva para ti. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi conducta. Hazme una nueva criatura. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande.
Ayúdanos, Señor, a seguir con nuestra mirada en ti. Gracias porque eres el único Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir leyendo y meditando y orando en en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, los versos 43 hasta el 54. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él también es nuestro santificador. Debemos de imitarlo porque Él es santo y 3 veces santo. Él también es nuestro sanador y es el Rey que viene pronto. En este pasaje que vamos a leer, lo vemos a Jesús sanando toda enfermedad y toda dolencia en medio del pueblo. Dice el verso 43 del capítulo 4. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, hacia el norte, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y aunque el Señor hizo su centro de operaciones en Capernaum y las ciudades aledañas, sin embargo los evangelios dicen que no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Pero aquí tenemos el caso, tenemos un ejemplo de un hijo, de un hombre noble. El Señor dio la palabra y su hijo fue sanado. Tenía una fiebre que en aquellos días era una fiebre mortal. Era una enfermedad incurable, pero el Señor Todopoderoso obró sanidades en este hijo de un hombre noble. Y cómo el Señor obró de manera tan maravillosa. Dice la última parte del verso 53, y creyó él con toda su casa. ¿En quién creyeron? En el médico eterno. Creyeron en Jesucristo. Se hicieron sus discípulos. ¡Qué maravilloso! Hermanos queridos, cuando estamos enfermos, hay que recurrir primero al médico celestial y después al médico terrenal. Este hombre noble, por su Hijo, recurrió al médico eterno, al médico celestial, y tuvo fe en él, y el Señor lo sanó.
En estos días hay tantas enfermedades incurables o catastróficas. Está también esta pandemia del coronavirus. Hay mucha gente que ha muerto y hoy mucha gente contagiada por todo el mundo. Pero Jesucristo sigue salvando, sigue santificando, continúa sanando y vivimos con la esperanza que viene Él otra vez. Jesucristo sana. Él sanó también a la suegra de Pedro que estaba con una alta fiebre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo llevó en el madero nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Llevó Él en la cruz nuestros pecados, pero también cargó con nuestras enfermedades. Si hay personas que en este momento están agonizando, pongan su confianza en el Señor, para que si les toca morir, mueran con Cristo. Y si el Señor los sana, vivan para Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de oración. Nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a esta tierra y guiados por el Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta maravilla que tú obraste. Al hijo de un noble, tú lo sanaste de una enfermedad mortal, como toda enfermedad. Y tú diste tu palabra. Y cuando cuando el padre llegó hasta su casa, su hijo estaba sano, porque nada hay imposible para Dios. Aunque alguno o alguna tenga una enfermedad incurable, enfermedades llamadas catastróficas, nada hay imposible para ti. Pon, Señor, tu mano sanadora en los cuerpos enfermos. Recurrimos a ti como médico eterno. Y gracias, Señor, porque tú obras de diferentes maneras. Puedes usar a los médicos terrenales. Usas el remedio de una farmacia. Usas algún remedio natural. O tú obras directamente. Tú haces, Señor, como a ti te parece, porque eres Dios. Una cosa te rogamos, Señor, que tú nos sanes, que tú pongas tu mano de amor sobre cada uno de nosotros. Sana, Señor, a quienes tú tengas que sanar. Esto te rogamos. No lo hacemos a manera de exigencia, sino como ruego, porque tú eres fiel y justo para oír nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Tú eres muy sensible al dolor humano. Te identificas con nuestras enfermedades, te identificas con nuestras dolencias. También tú te identificas con nuestra agonía que a veces hemos experimentado, porque en el monte de Getsemaní tú también agonizaste. Y como tú agonizaste, te identificas con nosotros, nos comprendes. Como Dios, tienes todo poder para obrar sanidad. Y como hombre, te identificas con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque es el médico eterno. Y gracias porque tú obras sanidad en cada una de las personas que la necesita y que tienen plena confianza, certidumbre y fe en ti. Te agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir leyendo y meditando, y esta ocasión en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 6, los versículos 1 y siguientes. Hermanos queridos, lo poco que tenemos o lo mucho en las manos del Señor, Él lo multiplica. Y vamos a leer esta maravilla de cómo Él multiplicó pocos panes y peces y dio de comer y alimentó a una multitud.
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, siempre con la poca fe: 200 denarios, 200 días de trabajo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos repartieron entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¡Qué maravilla! El Señor dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y dijeron: pero ¿y de dónde vamos a sacar tanta comida para tanta gente? 5,000 varones, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esto implica una multitud de más de 10,000 personas. Eso dicen los estudiosos, que una multitud por lo menos 10,000 personas. Pero el Señor, cuando tiene en sus manos lo poco, lo multiplica. Aquí está, dice un muchacho, el verso 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, 7, el número completo. Y el Señor hizo que con fe, que con confianza la gente se recostara y comenzó a repartir después de haber orado. Los discípulos comenzaron a repartir a la multitud y qué maravilla, todos se saciaron y aún sobró. Dice que recogieron los pedazos que sobraron en el verso 12. ¿Y cuánto fue que sobró? 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Qué maravilla! Queridos hermanos, el Señor nos ha enseñado en estos días otra vez el contentamiento. Hemos aprendido, como dijo Pablo, a vivir cualquiera sea la situación, en la abundancia y también en la escasez. Y estos días de la pandemia son días de estrechez, son días de escasez. Tenemos poco, pero eso poco en las manos del Señor, Él lo ha multiplicado. Y no nos ha faltado nada, porque Dios es bueno. Si Él alimenta a los
pajarillos del cielo, ninguno de ellos cae a tierra por hambre. Y si Él viste con esplendor las flores del campo, ¿cuánto más a nosotros? Dios es bueno, y mientras vivamos en esta tierra, no nos faltará la comida, ni el agua para beber, tampoco nos faltará la ropa, para la medicina, para el estudio de nuestros hijos, para el mantenimiento de la casa, para avanzar con nuestros estudios. El Señor seguirá proveyendo para dar para el gobierno, para contribuir para la obra de Dios, para ayudar a la gente necesitada. Él seguirá dándonos para que nosotros compartamos, para que nosotros repartamos. Hay que repartir con los que tienen necesidad. Lo poco en las manos del Señor se multiplica. Él es maravilloso. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos ayude a vivir con contentamiento, no con conformismo, contentos con lo que tenemos ahora. Y también queremos orar en este momento por las personas que están endeudadas, para que pronto tengan la libertad financiera, pronto tengan tranquilidad económica. Hermanos queridos, una cosa que debe hacer una persona que debe es decidir que va a pagar. Tiene que hablar con los acreedores, no esconderse, no huir como es la tendencia de muchos, o ponerse muy enojado, no, sino con humildad reconocer y hablar con las personas a quienes se les tiene que pagar y decirle, te voy a pagar, quiero que me perdones por la tardanza, pero te voy a pagar porque Dios me va a ayudar. Y hay que comenzar a pagar las deudas más pequeñas y quedarse con las mayores hasta que se produzca la libertad financiera. Y entonces, una vez que seamos libres, tener mucho cuidado en volver a endeudarse. Realmente la Biblia no lo prohíbe, pero la Biblia sí se amonesta tener deudas morosas, es decir, deudas que hace mucho tiempo no se la han pagado y algunas que hasta se las niega, y esto no le agrada al Señor. Vamos orando para que el Señor nos ayude y sigamos viviendo con contentamiento en estos días de estrechez. Amado Señor, gracias por estos días de estrechez en esta pandemia mundial, porque hemos aprendido a contentarnos y a vivir con poco. Muchas gracias, Señor. Hemos aprendido a estar felices, dichosos, cuando hay mucho en la abundancia y también en la escasez. Ayúdanos para que seamos buenos administradores de los recursos que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque lo poco en tus manos se multiplica. Ayúdanos, Señor, a ser muy cuidadosos en cómo gastamos el dinero, porque más sabiduría se necesita para gastar el dinero que para ganar dinero. Danos sabiduría, Señor, y te rogamos por aquellos hermanos que están endeudados y que las deudas los ahogan. Primero, Señor, que pongan este caso delante de ti. Hay que humillarse, hay que pedir perdón por todo esto. Hablar también con los acreedores, no huir, no esconderse y comenzar a pagar las deudas más pequeñas y las más grandes poco a poco, pero cumplir, Señor, con el pago para quedar con una vida limpia y con una conciencia limpia delante de ti y un buen testimonio en medio de la comunidad donde vivimos. Ten misericordia, Señor, de los hermanos e iglesias que están endeudadas y que tienen que hacer fuertes pagos, que pronto puedan tener la libertad financiera, la tranquilidad económica de la que habla tu palabra. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos para que seamos diligentes y que seamos generosos, que repartamos. Hay que repartir, así como el Señor repartió comida para estas 5,000 personas. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres proveedor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y vamos a leer también en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, los versículos 40 hasta el 52. Evangelio según San Juan, capítulo 7, los versos 40 hasta el 52. Dice de la siguiente manera: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, porque fueron enviados para apresar a Jesús, para prender a Jesús: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le prendieron? ¿Por qué no le apresaron? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esta gente que no sabe la ley, esta gente sin educación, son los que han recibido al Maestro y creen en él. Les dijo Nicodemo, un hombre educado, un académico, el que vino a él de noche y que se había convertido, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, le hablaron ásperamente: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos y los gobernantes y los saduceos buscaban una ocasión para prender al Señor, para apresarle y para matarle. Le tenían odio, le tenían envidia, eran fanáticos. El fanatismo ciega la mente, ciega el corazón. No presta ninguna apertura para poder escuchar al objeto de su odio. Jesús era el objeto del odio de ellos. Por esto Nicodemo les dijo, el que vino de noche: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Los fariseos no oían al Señor. Si ellos con humildad lo hubieran oído y hubieran escudriñado sus palabras y sus hechos, habrían comprobado que Jesús se ajustaba al Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento, comenzando con Moisés. Pero el fanatismo ciega la visión, ciega el pensamiento. El fanático no reflexiona. Y estos hombres fanáticos dijeron que era la gente con poca educación los que seguían al Maestro. Y si es verdad, la gran mayoría de las personas que siguen al Señor Jesucristo es gente muy sencilla, entre la gente de la clase pobre y también muchos académicos y gente rica, gente de toda condición social, porque la salvación es para todos. Pero cuando predicamos el Evangelio, a los pobres les es anunciada las buenas nuevas, y la gran mayoría de ellos son los que oyen y reciben a Jesucristo como Salvador. Y es una bendición. Él vino aquí a la tierra para morir por todos,
Pero también dijo el Señor, más fácil es que un enorme camello oriental entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No estaba diciendo que es imposible que los ricos entren al reino de los cielos. Estaba diciendo que es muy difícil, porque el Dios de las personas ricas es el dinero, son sus cosas materiales. Ellos no tienen tiempo para pensar en Dios. Este es el mismo caso de muchos académicos o las personas que dicen ser ateas y dicen que no hay Dios. Pero la salvación está dispuesta para todos. Estos alguaciles fueron impactados con las palabras del Señor y lo llegaron a conocer a Él y dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No hay otro libro como este libro. Lo que estamos aquí leyendo y meditando es la palabra de Dios. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y hacemos bien en estudiarla, interpretarla correctamente, obedecerla, enseñarla a los discípulos de Cristo y predicarla a las personas que no le conocen a Él. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude y para que lo sigamos fielmente a Él, poniendo nuestra mirada en Jesucristo, el único Salvador. Amado Señor, cuando tú estuviste aquí en la tierra, mucha gente te despreció, al punto que te crucificaron. Y yo también tuve parte de todo esto, porque todos nosotros hemos pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre preciosa. Hubo un día cuando nosotros nos arrepentimos y tú nos limpiaste con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Limpiaste nuestra alma e hiciste de nosotros una nueva criatura, una nueva persona. Cuando tú estuviste aquí en la tierra, muchos te despreciaron, pero también muchos te recibieron. Y nosotros, Señor, te hemos recibido como nuestro único Salvador. Te amamos, Señor, y te adoramos. Tú viniste a este mundo para salvarlo, pero el mundo no quiso dejarse salvar por ti. Hoy sigue siendo igual, la historia se repite. La gran mayoría de las personas que habitan este mundo te rechazan, te desprecian, pero también muchos te llegan a conocer y se hacen tus discípulos cuando sus pecados son perdonados. Nosotros, Señor, te amamos, te alabamos. Oramos por los que nos gobiernan, porque eso dice tu palabra. Oramos por los gobernantes de nuestro país para que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oramos, Señor, por el señor presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, por la Asamblea Nacional y por toda persona que está en eminencia. También oramos, Señor, por los consiervos, los pastores y ministros encargados de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, y todo pastor o ministro frente a una congregación de las denominaciones e iglesias hermanas. Señor, que tú les bendigas, que sigamos cumpliendo con el rol que tú nos has encargado de pastorear la iglesia del Señor, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no como quien manda, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, sabiendo que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos consiervos y a mí, para que vivamos una vida santa, una vida agradable delante de ti.
Señor, que seamos ejemplo de la grey, ejemplo del rebaño. Ayúdanos, Señor, a cuidar de la mejor manera a nuestra familia, a gobernar la familia, porque tu palabra dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar del rebaño de la iglesia del Señor? Ayúdanos, Señor, que estemos enseñando la palabra de Dios, predicando el evangelio del reino, organizando a la iglesia en grupos pequeños para que sean cuidados de una manera personal, de una manera especial. Manténnos, Señor, unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Todos nosotros los que hemos creído en ti, hemos sido sellados por tu Santo Espíritu. Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, sino que vivamos una vida que te agrada, hablando la verdad, en humildad, andando en humildad. Andando, Señor, en fidelidad para con nuestro cónyuge, fidelidad también doctrinal. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que seamos honestos, generosos, que tengamos cuidado, Señor, de nuestro hablar, de nuestra lengua. Cuidado con la lengua, porque está en un lugar resbaloso. Señor, ten misericordia de nosotros, que en todo momento te agrademos a ti. Gracias por este tiempo de meditación bíblica y este tiempo de oración. Y cuánto te alabamos y te bendecimos por los hermanos que desde que comenzamos esta hora de estudiar la palabra y orar, han participado. Y hay hermanos que se han mantenido fielmente. Hay pastores que con su esposa, con sus hijos, han apartado este horario entre 7 y 8 de la mañana, de cada día de la semana, meditando en la palabra y orando a Dios. Bendice, Señor, a la Junta Directiva Nacional. Bendice a los distritos, asociaciones nacionales, los departamentos nacionales. Bendice los cuerpos pastorales, cuerpos ministeriales, los cuerpos de diáconos. Señor, que cada uno pueda cumplir con el rol que nos has encargado, cumplir la gran comisión que implica 3 cosas: predicar el evangelio del reino, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y enseñar todo el consejo de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, porque toda ella es la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer, porque tú regresas muy pronto por segunda vez. Las profecías bíblicas se han cumplido. Tú vienes muy pronto. Que estemos velando, que estemos preparados, porque la venida del Señor será como el relámpago. Se oirá una trompeta, la voz, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dijo Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor. Y así estaremos siempre con Él. Ayúdanos, Señor, que vivamos con esta esperanza bienaventurada. Gracias por la vida eterna que ya la tenemos, y que sigamos teniendo compasión, misericordia por la gente perdida, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo en el amor de Cristo para todos ustedes. Un abrazo fraterno. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amigos queridos, también que Dios los bendiga. El día de mañana, si el Señor lo permite, en el horario de 7 a 8, conectados en este tiempo de meditación y oración, unidos en oración. Un abrazo para todos. Amén.